tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos a 10 días, son 5 más, sí, 10, pocos días para el lanzamiento de la Nintendo Switch 2. Y bueno, pocas veces he podido hacer videos especulando con el lanzamiento de una consola. Por más que el canal ya tiene un buen tiempo, nunca estuve en esa conexión como para decir, bueno, vamos a especular, vamos a dar mi futurología con respecto a la próxima consola. Ya sé que mi canal es chico, yo no soy un influencer, pero quiero dejar acá un análisis de cómo está la industria del videojuego y cómo eso repercutirá en el éxito, en cómo impacte la futura consola de Nintendo, futura que ya es prácticamente presente, ¿no? No por el hecho de decir, bueno, voy a adivinar, van a ver cómo tengo razón, inclusive probablemente me equivoque en muchas cosas, vamos a verlo con el tiempo, pero la idea es intentar comprender qué es lo que está pasando y por qué las cosas pueden ir por el lado que vamos a analizar acá en el video, ¿entienden? Ese es el motivo. Uno de los motivos por los cuales existe este canal no es solo para decir, este juego es bueno, este juego es malo, tanto que casi no hablo de juegos que no me gustan, no tengo tiempo para producir tantos videos, ni tengo ganas de gastar mi tiempo en juegos que no me gustan. Me gusta hablar de Magic, me gusta hablar de videojuegos, de películas, de cómics. Entonces, perder el tiempo con obras que no me gustaron no me parece. Me van a decir, pero reclamas todo el tiempo de PlayStation. Reclamo de las políticas de PlayStation, de cómo afectan al mercado de videojuegos, que es una cosa que me encanta. Me encantan los videojuegos. Entonces, cuando hacen algo negativo contra la comunidad de videojuegos o contra el mundo de los videojuegos en sí, reclamo. Y una de las cosas más nefastas que le ha pasado al mundo de los videojuegos se llama PlayStation. Entonces, los cambios que trajo al mundo gamer en su mayoría fueron negativos. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso me da espacio para reclamar, porque es algo que realmente es muy nocivo para nuestro mundo de los videojuegos. Entonces, no es por la consola PlayStation. La consola PlayStation, que la compre el que quiere. Ahí hay una PlayStation 3 que me encanta. Yo jugué muchísimo en PlayStation, tiene juegos muy buenos. Mis reclamaciones van contra las políticas de mercado de la consola y sobre todo a aquellos que dicen defender la verdad y todo eso, que es la prensa de videojuegos, que son más que nada empresas de publicidad de PlayStation. Esos son mis reclamos, pero no es que hablo de juegos que no me gusten, más. Intento aportar un debate para que cambiemos esas cosas nocivas y negativas que trajo PlayStation al mercado de videojuegos, para que triunfen las cosas positivas que están en este mundillo de los videojuegos. No porque Activision sea santa, Nintendo sea santa, Xbox sea santa, nada que ver. Todas son empresas, todas lo que quieren es ganar plata. Y me parece perfecto, y todas tienen la obligación de hacerlo. Lo que yo defiendo es que muchas veces, mal guiados por esa pseudo prensa de videojuegos, se le da mucho valor a cosas que en realidad son nocivas, y cosas que son buenas se pierden por culpa de ellos. El pagar online en las consolas de videojuegos no es culpa de Microsoft, como muchos quieren. Microsoft entró con ese modelo, tenía un éxito moderado y pasó a ser estándar cuando Sony lo hizo. Es más, Sony defendió durante la PlayStation 3 que ellos eran internet gratis en su consola, y lo hizo parte de su marketing, y después te lo cambiaron y nadie dijo nada. Ahora, cuando Nintendo pasa a cobrar por el online, está mal, siendo que ellos nunca lo usaron como marketing. Venían a jugar con nosotros porque nuestro online es gratis. Hay online ahí si querés jugar. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de distorsión de la realidad es la que yo intento combatir acá en el canal. Y entonces, al analizar el mundo de los videojuegos ahora, en este momento donde va a comenzar una nueva generación, porque la Nintendo Switch 2 va a ser la primera consola de la nueva generación, que como yo ya dije, ese término de las generaciones es
muy inadecuado, nunca fue realmente establecido qué define una generación de otra, tanto que muchos van a decir que la Switch 2 no es una consola de la próxima generación y todas esas pelotudeces, pero por el término más común sí lo es. Entonces, sí hay generaciones, la Switch 2 es la primera de la próxima generación. Ahora, si no lo es porque no existe ese concepto de generaciones, así de simple, es una o la otra. Entonces, bueno, ya expliqué más o menos el por qué hacer este análisis e intentar entender cómo funciona el mercado de juegos, qué cosas pueden triunfar, y dar mi pálpito. Veremos qué tan acertado estaré dentro de 4, 5, 6 u 8 años con respecto a eso. Y antes que más nada, si es la primera vez que estás acá en el canal, por favor suscríbete si te gusta el contenido que hacemos. Si no te gusta el tema, si no te gusta la forma que lo abordé, por favor dejarlo en la caja de comentarios. Si te gusta o tenés algo que aportar, también es bienvenido. Y si querés compartirlo, te lo agradezco mucho. Bueno, vamos al tema de hoy. La Nintendo Switch 2 sale en una circunstancia muy diferente a la Switch 1, lo que le da muchas cosas a favor y muchas cosas en contra. Como dice el viejo refrán, es mucho más fácil sobrevivir a un fracaso que a un éxito. De los fracasos deberíamos aprender y muchos lo hacen, Nintendo lo hizo. De los éxitos de repente nos llevan a creernos y cometer errores, descuidarnos. Entonces, el hecho de que, Nintendo tenía que salvarse con el Nintendo Switch, no podía cometer errores, lo llevó a hacer un proyecto tan bueno y tan conciso como fue la Nintendo Switch. Ahora, con la Nintendo Switch 2, Nintendo está en una posición mucho más cómoda. Nunca ha hecho tanta plata como con la Switch. Nunca tuvo tanta facilidad para lanzar una consola como con la Switch. Y ahora vamos a analizar el por qué tiene esas facilidades que van a decir con la Wii U también. No. El mercado de los videojuegos, desde que Sony entró en él, ha tenido una dinámica muy diferente a lo que era antes. Antiguamente eran todas compañías chicas. Había compañías grandes como Electronic Arts o Activision, pero todas eran compañías de mediano calibre para abajo. Entonces las negociaciones entre esas compañías eran más parejas. Cuando Sony entra, no solamente entra Sony, intentan Panasonic, intenta Apple, intenta Warner Brothers, todos quieren entrar al mundo de los videojuegos después que Sega, Nintendo y NEC lo popularizasen. Además de todas las de parte que lo popularizaron con las consolas, con las arcades. Pero las consolas de videojuegos explotaron en la era de los 16 bits, mal llamada 16 bits, la cuarta generación, si es que las generaciones existen. Entonces, cuando entró Sony entró muy fuerte, hizo un trabajo mucho más competente que todas las otras que entraron ahí. Ellos entraron garpando. Ellos eran la mayor fabricante de electrónicos del mundo, una de las empresas más grandes del mundo, y tenían muchísima guita. Tenían el famoso chip del dinero infinito, como le dicen a Microsoft. Bueno, eso lo tenía Sony cuando entró con el PlayStation. Primero, intentó sacar a Nintendo con ese contrato leonino para el lector de CD de la Super Nintendo, en el cual Nintendo tuvo que hacer toda esa maraña de negociaciones con Philips para poder sacarse a Sony de encima, y eso dio vida al PlayStation. Y entonces Sony dijo, bueno, me voy a vengar de Nintendo, me voy a abarcar todo este mercado. Como ellos querían entrar y ser los únicos, y tomaron acciones muy monopólicas para eso. La chequera limpia, fueron comprando exclusividades, llevándose todos los juegos third party para sus consolas, ya sea temporales o definitivas. Con el tiempo, ¿qué es lo que pasa? Pasó lo que pasó en la Saturn. Porque todos muy van a decir, pero el Nintendo 64 no tuvo juego porque tenía cartuchos. Mentira, el propio director de Final Fantasy dijo, Final Fantasy VII, Sony lo compró. Y por eso no salió en la Nintendo 64 y sí salió en la PlayStation. Un juego que estaba siendo producido para Nintendo 64 hasta que apareció Sony y compró la exclusividad. La Saturn tenía CD. La Saturn era más complicada de programar para 3D, sí, pero para los 2D era mejor. Y muchísimos de los juegos de los primeros años eran 2D. Entonces, tampoco cuela eso que no salían solo porque la Saturn era complicada para programar.
inclusive porque muchos juegos salían después, en la Saturn, un año después. Hay un montón de juegos que extrañamente salían un año después en las consolas que no eran PlayStation. ¿No será que esa era la exclusividad temporaria? Bueno, después de cierto tiempo, porque ¿qué pasa? Para cuando salió Resident Evil 1 en Saturn, la PlayStation estaba recibiendo Resident Evil 2. Entonces por eso tenía el 1 y el 2 en la PlayStation. ¿Para qué va a comprar la Saturn que solo tiene el 1 y todavía tenés que esperar a que salga el 2? Todos los Tony Hawks salían un año antes en PlayStation que en la Nintendo 64. Inclusive, cuando llegó la nueva generación, se nota que Sony no compró más la exclusividad, los Tony Hawk salían en todas las consolas al mismo tiempo, Play 1, Play 2, GameCube, Xbox, pero en la Nintendo 64 siempre salía un año después. Así que saquen sus propias conclusiones, pero hay una sola obvia conclusión para sacar, es que bueno, Sony compraba las exclusividades. Lo que está bien, está mal, se discute en otro video, no es el caso de acá. De ahí en más, todas las consolas que no fuesen PlayStation tenían que probarse válidas de recibir third party, porque siempre era obvio y fácil lanzar en PlayStation. Ahora, ¿por qué me voy a tomar el trabajo de convertir mi juego para una consola de Nintendo, Sega o Microsoft si no sé si va a vender? Siempre todas las consolas tuvieron que probarse como dignas de recibir esos juegos third party. Microsoft consiguió romper ese esquema con la Xbox 360, en parte gracias al mal manejo de Sony de la PlayStation 3, pero consiguió. Y de ahí en más, medio que no tuvo más que probar ser digno de recibir third parties. Mientras que Nintendo, por más que tenía un éxito absoluto con la Wii, el hecho de que para poder seguir en el mercado de videojuegos y no tener que competir por un nicho del mercado que cada vez era más ajustado y crear nuevos clientes, lanzó la Nintendo Wii con una filosofía diferente. Pero el éxito de la Nintendo Wii debería haber hecho que muchas third parties lanzaran automáticamente sus juegos. Al final, una consola que vende un montón, una consola que vendió más juegos que cualquier una de las otras dos, una consola que tenía más juegos por propietario de consola promedio que todas las líderes de mercado anteriores. Era algo digno de tenerse en cuenta y aún así no pasó. Para la GameCube anterior a la Wii, Nintendo tuvo que negociar muy duro y hacer muchísimas concesiones para conseguir a Electronic Arts, que era la principal proveedora de juegos third party en la época. Y para el final de la vida de la consola solo quedaba Electronic Arts porque Nintendo le había dado todo y ni siquiera lanzaba todos sus juegos. Cuando salió la Wii U, estaba la misma cosa. ¿Será que la Wii U va a ser vender suficiente? ¿Los juegos third party van a vender en la Wii U? Entonces no es que tuvo ese apoyo masivo de juegos. Al la Wii U ser un fracaso, cuando sale la Switch, otra vez la misma historia. ¿Será que la Switch va a ser digna de recibir juegos third party? Y lo fue. La Switch recibe casi todos los juegos third party, porque no nos olvidemos que la inmensa mayoría de los juegos third party son de escalas bajas, los que se pueden llamar indies o juegos A, AA y ese tipo de cosas. Son la inmensa mayoría y están en todas las plataformas. Pero en la que tienen más éxito es en la Switch. Y todas las grandes que lanzaron juegos para la Switch vendieron bien, ya sean compilados de juegos viejos, ports de juegos viejos o juegos nuevos, como fueron The Witcher 3, Hogwarts Legacy. No todas lanzaron todos sus juegos. Hay juegos que la Switch no puede levantar por potencia, otros que las third party no quisieron adaptar, tipo GTA V. GTA V es un juego de PlayStation 3. La PlayStation 3 es muy inferior en potencia a la Switch. Podría haber salido, pero para cuando Rockstar se dio cuenta que podía tener éxito el juego en la Switch, ya era tarde para lanzarlo. Entonces, no salió. Además de que puede existir todavía el preconcepto de que ese tipo de juegos no venden bien en la Switch. O sea, en las consolas de Nintendo. Entonces, ese preconcepto ya no está. Las third parties ven con buen ojo para lanzar sus juegos en las consolas de Nintendo. Y de esta vez, como no van a esperar a ver si tiene éxito, hay más embarcadas desde el lanzamiento de la consola, lo que es bueno porque aumenta el catálogo para aquellos usuarios que pretendemos tener una Switch 2 en algún momento y no tuvimos Play 4 o Xbox o una PC potente. Ver muchos juegos que no salieron en la Switch que van a estar en Switch 2 es tentador. Les guste o no les guste, a los otros, pero son juegos viejos, están ahí.
y quien no los pudo jugar por algún motivo va a tener una nueva chance en la Switch 2. Entonces es un atractivo, puede no ser el principal atractivo, pero es. Y si la Switch 2 vende bien, por más que la PlayStation 6 y la sucesora de la Xbox, que van a ser los competidores directos de la Switch 2, estén en el mercado, los juegos van a querer salir en las consolas donde venden bien. Y si venden bien en la Switch 2, como vendieron bien en la Switch, van a estar. Esa es una situación muy diferente a la que Nintendo tenía que enfrentar cuando salió la Switch 1. Cuando la Nintendo Switch 1 salió al mercado, Nintendo tuvo que rogarle a las third parties para que lance sus juegos, tuvo que hacer negociaciones, y por eso Nintendo ganó mucho tiempo porteando sus juegos de Wii U. Juegos que eran excelentes, pero como la Wii U fue un fracaso, muy pocos pudieron disfrutar. Y fueron tremendos éxitos en la Switch. Entonces, entre portear juegos viejos de la Wii U y lanzar los juegos nuevos, Nintendo consiguió mantener un promedio de lanzamientos de juegos magnífico. Después, ya cuando fueron dejando de aparecer juegos de Wii U para portear, comenzaron a hacer otro tipo de juegos. Pero entre eso, más haber juntado la división de juegos de portátil y de mesa, hizo que una sola consola tenga muchos lanzamientos. Entonces, el suplir de lanzamientos la Switch 2 está más fácil que la Switch 1. Esa es una idea completamente diferente. Entonces Nintendo no tiene que probarle nada a nadie. Tanto es que la Switch 2 es la consola más preordenada de la historia y su lanzamiento ya con las preórdenes es el más exitoso de toda la historia. Es muy diferente de lo que pasó con la Switch 1. Por más que de repente los números finales después del primer año fiscal sean similares, las expectativas son muy diferentes. Con la Switch 2 no hay tanta inseguridad. Por más que la prensa de videojuegos quiere vender esa inseguridad, de la misma forma que la vendieron con la Switch 1, ya están hablando de la Switch 2 Pro, la Switch 2 OLED, ya están los rumores, no salió la consola y ya los están divulgando. Bueno, eso se mantiene igual. La mala leche de la prensa se mantiene igual. Otra cosa que Nintendo tiene a favor es que muchísima gente ya probó el concepto y ahora no está reinventando la rueda, está haciendo el mismo concepto con más potencia. Entonces, la gente que ya jugó los juegos de Switch 1, que la tiene hace 4 o 5 años o más, y ya no le quedan tantas cosas que le interesen en el catálogo, puede verse muy interesada a migrar a una consola nueva para experimentar ciertas cosas que no pudo en la Switch 1. Cosa que con la Wii U a la Switch no pasaba, tipo, ok, los que teníamos la Wii U, si queríamos seguir jugando juegos de Nintendo, teníamos que comprar la Switch porque si no, no lo íbamos a ver más, pero el resto del mundo ni siquiera sabía lo que era una consola de Nintendo. Entonces, tuvo que enganchar a la gente que no compró la Wii U a que compre la Switch. Ahora la migración es más natural, más orgánica. Es también una diferencia muy, muy grande. Ya hablamos que el catálogo de videojuegos comienza de una forma muy diferente, con un apoyo mucho más fuerte de third parties que el anterior, con una confianza de las third parties lograda por el éxito masivo de la Switch. Y la falta de poder portear juegos, no tenés el background de juegos de Wii U que son prácticamente inéditos para todo el público, porque los juegos de Switch todos los conocen. Lo que podés hacer es darle ese upgrade, ya sea gratis o pago, como Nintendo anunció, a los juegos de Switch para que se vean mejor en la Switch 2. Pero eso no es lo mismo. Entonces, basándonos en esas diferencias, y también están las diferencias de mercado. En el 2017, el mercado venía estancado. Tipo, la Play 4 seguía siendo una PlayStation 3 con esteroides, la Xbox One una Xbox 360 con esteroides, la Wii U era un fracaso, los celulares venían comiendo muchísimo del mercado de videojuegos, la PC dejó de ser accesible por única vez, como ha sido en la generación anterior, para tornarse un ítem mucho más caro debido al precio de las placas de video. Aún así, siguió aumentando su participación en el mercado y siendo la plataforma más rentable de todas. Era muy diferente al de ahora, ¿no? Al de ahora venimos de
tener, bueno, la Play 5 es como la Play 4 en la época, eso se mantiene igual. Parece una Play 4 con esteroides, con pocos lanzamientos propios, corriendo los juegos de la generación anterior con mejor resolución. La única ventaja es que no tenés que volver a comprarlos como era con la Play 3 y la Play 4. Ya la Xbox está diferente de lo que era en aquel entonces, ¿no? Cuando la Switch salió no existía el Game Pass todavía. Era algo que estaba comenzando. Entonces, ahora ya el Game Pass es algo consagrado, exitoso y es un modelo que ha sido copiado. No es lo mismo que en la época de la Switch 1. Es un competidor de fuerza. Además, el éxito de la Switch 2, de la Switch 1 ha llevado a que muchísimas empresas lancen sus PCs híbridas que no estaban antes. Entonces, su impacto en el mercado va a ser diferente, muy probablemente, a lo que fue con la Switch 1. Ahora tienen esa competencia. Los celulares ya han mostrado lo que están y ya han mostrado que su punto débil es que por más que sea multiplataforma, todavía necesitas el celular para hacer otras cosas. Entonces no querés tanto gastar la batería jugando. Los controles no son los mejores. Y el que quiere historias más profundas compra una PC o una consola. Entonces, por ese lado, ya pueden marcarse las diferencias como se marcaron con el tiempo. Pero además de los celulares, tenés el Game Pass, tenés los servicios de streaming que están comenzando, tenés las PCs híbridas, cosas que no estaban antes. Eso son cosas para tener en cuenta. Entonces, esa revolución que fue la Nintendo Switch, no la va a tener la Nintendo Switch 2. Tiene la estabilidad, eso lo va a compensar, no creo. Yo creo que cuando termine la generación, capaz que viva otros 8 años como fue la Switch 1, la Switch 2 no va a haber vendido tanto como la Switch 1. Sí creo que va a terminar como la consola más vendida de su generación, va a terminar vendiendo más que la Play 6 y la sucesora de la Xbox. Hay que ver si Xbox lanza dos consolas y como quieras contarlas como consolas separadas, o no como el caso de las series X y S, que son la misma consola con diferentes prestaciones. Pero si las portátiles, lo mismo, series X y S, pero separadas, una de mesa y una portátil, es una cosa, así son dos plataformas completamente diferentes. Entonces queda por ahí la cosa. Pero creo que sí, que Nintendo termina más arriba, pero capaz con menos diferencia de lo que fue en la generación actual, ¿no? Aunque todavía falta terminar, pero es muy probable que la PlayStation 5 termine con números similares a los de la PlayStation 4 y la Switch termine en 160 millones. O sea, es casi un 50% más de lo que tenía las de Sony que vendió esto. Yo no creo que la diferencia sea mucho más grande del 20%. Pero todo puede decir, puede ser que Nintendo se estrelle la cara con esta y no venda nada, todo puede pasar. Pero yo creo que va a ser un éxito, no tan fuerte como la Switch 2, el mercado no está igual. No hay una pandemia de por medio que aceleró la venta de videojuegos en general, todas las compañías fueron muy beneficiadas con eso, tanto las que hacen hardware como las que hacen software, y eso ayudó mucho a la Switch a vender. Eso no está, puede volver a pasar, lo que pase no garantiza que los resultados van a ser similares. Entonces, basándonos en algo más normal, eso no está. Entonces va a ser un éxito no tan grande como la Switch, va a ser una gran consola como todas las consolas de Nintendo, va a tener un muy buen catálogo, inclusive ya podemos asegurar que va a ser el mejor catálogo de la historia, porque al tener todo el catálogo de la Switch, que es el mejor catálogo de la historia, va a tener eso más lo que salga en la Switch 2. Entonces ya lo es, cuando es retrocompatible está eso. Ahora si descontamos la retrocompatibilidad, ahí tenemos que ver. Aún así yo creo que va a tener un muy buen catálogo, y para los ojos más hardcore va a ser mejor catálogo que el de la Switch, porque va a tener todos estos indies que muchos todavía van a salir en la Switch, muchos todavía van a salir en la Play 4 y en la Xbox One, van a salir en Play 5, van a salir en Play 6, o sea, van a ser multiplataformas, van a estar en PC, en Android, en Apple, pero van a estar los que solo van a correr en la Switch 2 por potencia, y en las otras consolas que puedan también. Y los third parties, va a haber muchos third parties de la generación actual y la próxima que van a salir en la Switch 2 como no salieron en la Switch.
Entonces para muchos jugadores eso va a ser más positivo. Para otros lo importante es encontrar juegos de calidad y no importa si son AAA o no, en mi caso, ¿no? Pero para los que les importa que sean AAA, la Switch probablemente sea mejor consola que la Switch. La Switch 2 va a ser mejor consola que la 1. Y bueno, ese ha sido mi análisis del mundo del videojuego, mis predicciones. Como ya dije, si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike y comentanos para ver qué podemos hacer para mejorar el canal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.